Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás, Joel? Muy bien, ¿Me muy bien. escuchas ¿Y bien? tú? ¿Eh? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien? Sí, todo perfecto. Perfecto. En este país, la visión de derechos humanos no es una que ha transitado en poco tiempo. De hecho, si tú tan solo te pones a pensar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos surgió en el 92, Ujú. o sea, hace ya veintitantos años, y aún hoy sigue siendo un organismo que no sirve para nada, ¿no? O sea, que es un organismo que tiene presupuesto, que tiene acciones, que tiene programas, pero su visión fundamental, promoción y defensa de los derechos humanos, no ha sido del todo exitosa, ¿no? Porque eh, las recomendaciones que emite la Comisión Ujú. Nacional o en su caso las comisiones de derechos humanos en los estados, no son vinculatorias, es decir, no hay una obligatoriedad por la autoridad para atender la recomendación. Ni siquiera tienen la obligación de decir la recibo, Sí, ¿no? sí. O sea, mientras eso no cambie, entonces sigue siendo un tema de buenas voluntades. Que cuando hablamos de derechos humanos en países que no estamos en ese nivel de desarrollo social, político, económico, cultural, pues sea mucho más lento. Y no me refiero solamente a América Latina. Hablamos de Asia, ¿no? Ujú. De los países árabes, de África, ¿no? Donde el tema de los derechos humanos todavía ni siquiera logra permear en la cultura cotidiana, ¿no? Y entonces, eso en un primer sentido. Como país no se puede abstraer de esta realidad. Estamos rezagados tanto en el nivel cultural de conocimiento de la sensibilidad social hacia los derechos humanos y por supuesto en el ámbito institucional, pues no hay una estructura de organizaciones, de instituciones que garanticen tan solo la primera obligación, que es la difusión de los derechos de las personas, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene que ver con la cultura de derechos humanos es que tampoco hemos logrado que transite hacia lo que nosotros llamamos la transversalidad. Es decir, no tenemos por qué haber periodistas especializados en derechos humanos. Ujú. El trabajo de los periodistas tiene que hablar de derechos humanos en el momento mismo en que hace una decisión editorial de cubrir tal o cual tema. Hablar de derechos de igualdad y equidad de género tampoco es un tema especial, transversal, los derechos de la infancia, en fin. O sea, son muchas cosas que no tendríamos por qué hacer periodistas especializados en derechos humanos, inclusive de aquellos que se creen expertos en materia de derechos humanos. A ver, una cosa es que tengamos el conocimiento y de los derechos humanos y otra cosa es que lo traduzcamos en productos periodísticos que de repente ayuden a la promoción de los derechos humanos. Yo se los decía a ustedes allá en el CURSI, que los periodistas no violamos derechos humanos, los periodistas no somos autoridad, ¿no? Ujú. Solamente la autoridad es la que viola derechos humanos, Sí, a menos que el periodista trabaje para un medio público. Ahí, tal vez por el desempeño de su labor pueda hacer que sí viole derechos humanos, pero por naturaleza, al no ser autoridades, al no ser parte de un gobierno, los periodistas no violamos derechos humanos, pero sí contribuimos al vulnerar esos derechos humanos cuando nuestra cobertura periódica hacemos todo lo necesario, inclusive con mala fe, para vulnerar los derechos de las personas, acusando en falso, destacando una condición de la persona por discapacidad, por género, por orientación y preferencia sexual. Es decir, cuando ves esos encabezados que dicen, lo mataron por puto, a ver, Ujú. pues se llama homicidio. Las razones por las cuales asesinaron a una persona no tienen nada que ver con el trabajo periodístico, ¿no? Entonces ahí ni siquiera está hablando de si el periodista sabe o no de derechos humanos, no, pero vulnera derechos humanos. Y periodistas expertos en derechos humanos no son los que se la pasan cubriendo temas de derechos humanos, tampoco, porque no sabemos si realmente están haciendo una buena cobertura, ¿no? Porque si tú me dices que hay periodistas que hablan de pueblos indígenas, ¿no? Ujú. Pero solamente hablan de la pobreza y la miseria, entonces no están contribuyendo a la inclusión de los pueblos indígenas al desarrollo, ¿no? Sino que lo siguen marcando una población que merece ser pobre, que merece ser iletrada, que merece ser maltratada.
Entonces, es la manera en cómo se hace el periodismo que destaca la forma en cómo otras instancias, ya sean de gobierno, empresariales, sociales, vulneran los derechos de las personas. Eso es hacer periodismo con visión de derechos humanos. Entonces, lo que no tenemos que pensar es que haya periodistas expertos en derechos humanos. Tenemos que haber periodistas, y en general todas las periodistas tenemos que saber de derechos humanos, para que cuando hagamos nuestras coberturas periodísticas, las hagamos con una visión de derechos humanos, que los temas que aborden, así sea el tráfico, así sean es un factor de que el actual del gobierno, o de una empresa privada, o de social, o de una ONG, pueden contribuir a la vulneración de derechos humanos. Yo te puedo poner varios ejemplos, ¿no? O sea, no se trata de solamente destacarlos a policíacos en una manifestación, ¿no? Sí, claro, hay un aderezo normal en las manifestaciones de violación a los derechos de las personas, porque se viola el derecho a la libre manifestación, se viola el derecho a la libre expresión de las ideas, se viola el derecho al libre tránsito cuando la policía reprime una manifestación, ¿no? Claro. Pero eso no quiere decir que los policías tengan la obligación de recibir catorrazos, golpes, mentadas de madre y agresiones por parte de los manifestantes. ¿Y cuántos periodistas hacen esa cobertura? ¿No? De destacar también que hay organizaciones no gubernamentales que se la pasan promoviendo la violencia, ¿no? O tampoco podemos hablar de que es muy de derechos humanos estar reproduciendo las mentadas de madre todos los días contra el Dualo, contra el Peña Nieto, contra quien tú quieras, solamente porque está de moda hacer memes contra otras personas, ¿no? Y eso creen que es periodismo. O bien, cuando una empresa gana una licitación para hacer una obra pública y no se toman en cuenta los derechos ambientales de las personas. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos periodistas de repente acusan de que hubo corrupción en un contrato para una obra pública? Eso está muy bien, es el trabajo de los periodistas. Pero cuando se habla si esa licitación vulnera los derechos medioambientales de la sociedad a la que va a beneficiar o afectar la obra. Cuando hablamos de la manera en cómo las movilizaciones magisteriales vulneran el derecho a la educación de los niños y las niñas en este país, ¿no? O solamente quieren hablar de los derechos laborales de los maestros. Bueno, eso es una visión muy parcial de las cosas. Por eso no necesitamos periodistas que se crean expertos en derechos humanos, necesitamos periodistas que sepan de derechos humanos y que lo traduzcan en trabajos periodísticos, que se lea que hay una formación y una difusión de los derechos humanos, ¿no? Mira, un primer paso es teniendo una materia en la universidad sobre periodismo y derechos humanos, ¿no? O sea, donde en una clase podamos aprender qué son los derechos humanos, de dónde vienen la historia de los derechos humanos, qué tiene que ver uno con otro, cuáles son los límites de los derechos humanos, porque los derechos humanos tienen límites, ¿no? Todos los derechos tienen límites, y poder ir entendiendo que cuando hablamos del tema que sea, necesariamente lo estamos vinculando a uno, a dos o a muchos derechos de manera paralela, ¿no? Que cuando hablamos de una elección, bueno, estamos hablando del derecho a la libertad de expresión, que estamos hablando de los derechos electorales, que ya son derechos de cuarta generación, que entonces en la cobertura electoral que se da, que tú ves normalmente mediocre, ¿no? De que tienes ahí a los reporteros siguiendo en los pasos a un candidato, reproduciendo las estupideces que dice, bueno, y eso creen que ese es el periodismo. Cuando hablan por ejemplo, de todas estas promesas que hace un candidato, ¿cuántas promesas de estas realmente están vinculadas con el tema de derechos humanos? No hay candidato que no diga que no va a respetar los derechos humanos, ninguno. Todos lo dicen, nada más que no dicen ni cómo. Y el trabajo de los periodistas es entonces investigar cómo. Entonces, por eso es importante, sí, primero tener una materia que nos enseñe qué son los derechos humanos, pero el siguiente paso es también ver cómo se puede traducir ese conocimiento de derechos humanos en productos periodísticos, en cómo contar historias que involucren la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Entonces, no es una tarea muy fácil, porque al final del día la concepción de los derechos humanos no es estática. Los derechos humanos son una concepción dinámica que va transformándose en función
de las mismas necesidades de sociedad. Entonces, cuando de repente creemos que ya entendimos qué era un derecho, bueno, pues resulta que no era tan así. Entonces, es bueno tener esas reflexiones en la academia, en las universidades, pero que cuando, en lugar de que sea pura teoría, ¿no? O sea, tiene que haber un componente jurídico necesario, ¿no? Claro, o sea, sí. de hecho, quienes deben de dar clases de derechos humanos son abogados, porque son los que tienen mayor conocimiento de estos temas, ¿no? Pero que también algunos periodistas que puedan tener cierta experiencia y conocimiento de esto, puedan ir dejando proyectos de investigación periodística, ¿no? Llámalo tarea si tú quieres, ¿no? Yo prefiero llamarlo de otra manera, ¿no? Porque es trabajo periodístico al final del día, de empezar a hacer estas investigaciones sobre cómo los derechos humanos permean en las sociedades de manera permanente, ¿no? Evidentemente la violencia del Estado, ¿no? O sea, por acción o por omisión, ¿no? O sea, uno de los grandes problemas de este país es la violencia de Estado, el abuso de poder, cuando quien gobierna cree que tiene el privilegio de menospreciar y de maltratar a las personas, ¿no? Independientemente del partido al que pertenezca. Y normalmente lo primero que hacen quienes gobiernan es enfrentarse a la prensa, violentar a la prensa, agredir a la prensa, negar el acceso a la información pública, rechazar el contacto directo con periodistas, ¿no? O sea, entonces, si hay un menosprecio natural hacia la prensa, bueno, evidentemente hacia el resto de la sociedad, pues ni se diga, ¿no? Pues, pero ese es uno de los grandes temas que hemos visto en el México de toda la historia, ¿no? O sea, no es tampoco privativo de un partido o de otro, o sea, yo no tendríamos registro histórico, pero seguramente quien nos haga criticar al Tlatoani en la época de los aztecas, pues lo mataban en ese mismo instante, ¿no? Pero así son los gobernadores, ¿no? Sí. Así son muchos alcaldes, que cuando ven que hay una manifestación de inmediato mandan a la fuerza policial a reprimir, ¿no? Que se les hace muy fácil agredir a la prensa o negarles el acceso. Entonces eso es en acción, pero es peor cuando lo hacen por omisión. Es decir, cuando saben que alguien comete un delito, cuando saben que alguien está vulnerando los derechos de otras personas y no lo investigan, no lo atienden, no lo atacan, ¿no? Por eso el crimen organizado tiene el poder que tiene, sí, claro. Porque el gobierno simplemente no hace lo que tiene que hacer para detener esas acciones, ¿no? Por eso, si en este país asesinan a un periodista, pues no hay nadie en la cárcel. Nadie en la cárcel está por haber asesinado a un periodista en México. Entonces, eso genera un clima de impunidad de que cualquiera puede matar a un periodista. En México no pasa nada porque saben que la policía no va a investigar, el Ministerio Público no va a investigar, ningún gobierno va a investigar, ¿no? Sí, claro. Y en cuestión de que los temas que violentan a los derechos humanos que están en la agenda, ¿cuáles de todos estos temas no han sido abordados profundamente por parte, no sé, de los periodistas que no... Ahí están los temas, pero no han sido como analizados? Bueno, todos. Ese es uno de los graves problemas de los periodistas que no saben de derechos humanos. Claro, porque claro. Mira, si tú quisieras hacer, por ejemplo, una revisión hemerográfica, que no es difícil, de todo lo que históricamente se publicó sobre los abusos contra los pueblos indígenas en Chiapas durante el levantamiento zapatista, entonces, ¿no? Y entonces vas a encontrar muchísima información sobre los abusos del ejército, sobre los abusos de los gobiernos, sobre los abusos de los muchos gobernadores que hubo en Chiapas en ese entonces, pero no vas a encontrar información suficiente sobre los abusos cometidos por los propios zapatistas en contra de su gente, ¿no? Sí, entonces, claro, los zapatistas no violan derechos humanos, pero eso no quiere decir que no los vulneren. Y entonces ahí regresamos a la incongruencia de los medios, que entonces, me caes bien, entonces te publico bien, si me caes mal, entonces te voy a dar con todo. Sí, sí, ¿no? Claro. Y entonces cuando habíamos periodistas que de repente publicábamos algunos temas, abusos cometidos por zapatistas, bueno, pues hasta la prensa se nos viene encima, ¿no? Sí, claro. Sí, no, pues, y ahora, ¿qué podrás decir, no? Sobre a los periodistas en desarrollo para poder detectar, ¿no? Tener ese olfato periodístico donde podamos detectar esta violencia a los derechos humanos, ¿no? ¿Cómo sería la forma más fácil o más, no sé, mejor para detectar estos abusos, ¿no? Mira, no hay fórmulas para esto, pero además detectar un abuso policial es muy fácil, ¿no? Detectar un abuso de poder es sencillísimo. Eso no es complicado.
En todo caso, lo difícil es documentarlo. Porque el trabajo de los periodistas no es nada más decir, fulanito es un agresor. No, aquí hay que publicarlo y hay que demostrarlo y hay que documentar toda la información lo más que se pueda, ¿no? Porque si no, entonces caes en el nivel de los opinadores, que nada más opinan, pero no dan información. Y el trabajo de los periodistas, por eso es importante. Por eso no existe el periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano está bien, la gente está enojada y pone la foto del policía que le agredió, órale, está bien. Pero eso no documenta el abuso del poder, ¿no? Para eso es el trabajo de los periodistas, que tenemos que investigar. Entonces, más que identificar un abuso, es identificarlo, pero darle el seguimiento necesario, investigar a fondo, ¿no? No solamente ese abuso, ¿cuántos abusos se han cometido iguales por parte de esta misma autoridad? Y no solamente la policía, ¿no? O sea, ¿cuántos abusos cometen, por ejemplo, los diputados del Congreso de Jalisco? Sus choferes, ¿no? Que se estacionan en doble fila, que van a exceso de velocidad. O sea, ¿cuántas veces hemos visto información sobre esto? Sí. ¿No? Si se supone que son los que hacen las leyes, son los primeros en no respetar, ¿no? O ¿cuántas veces una autoridad, por ejemplo, los trabajadores de limpia, son autoridad, nos guste o no, son funcionarios públicos, reciben un salario público? Bueno, en muchos casos hay municipios en México donde está concesionada el servicio particular, como en Ocotlán, creo que está ahí concesionada una empresa privada, ¿no? Pero si se usan recursos públicos para el trabajo, que no pasen a tu casa el día que dijeron que tenían que pasar, eso se puede considerar un abuso de poder y una violación a los derechos humanos. Sí, claro. Entonces, ¿cuántas veces a la semana el servicio de recolección de basura no cumple con sus horarios establecidos, con recoger la basura, con separarla, con llevarla a estaciones de transferencia? Porque eso vulnera los derechos medioambientales de las personas, ¿no? Entonces, pero como los periodistas siempre se la pasan clavados en el rollo de que, Peña Nieto asesino, y dónde están los 43 de Ayotzinapa y pendejadas de esas, ¿no? O sea, no son cosas menores, pero de repente se clavan solamente en 3 o 4 temas en la agenda pública y dejan de ver un chorro de violaciones a derechos fundamentales que ahí están y no los quieren ver, ¿no? Sí. O sea, los camiones repartidores que se la pasan obstruyendo vialidades, ¿no? Son empresas privadas, ok, pero dan el derecho de otras personas a la libertad de tránsito, tal. Y entonces aquí sí hay una, por omisión de la autoridad municipal, ¿no? De no poner orden en estos camiones recolectores, entonces esa autoridad vuelve a violentar los derechos humanos, a la libertad de tránsito, a la libertad de estacionamiento, a la libertad de muchas cosas. Entonces, en las pequeñeces a veces encontramos abusos de autoridad que lo vemos tan cotidiano, y ese es el mayor problema, ¿no? Sí. Volverlo normal. Que es normal que alguien se te meta en la fila, que es normal que alguien te mienta la madre en el claxon, que es normal que alguien se pase el claxon, el semáforo, que alguien vaya en bicicleta arriba de la banqueta, cosa que es muy común en Ocotlán, ¿no? Cuando no deben de hacer eso. Entonces normalizamos la violencia entre las personas, normalizamos vulnerar nuestros derechos entre las mismas personas, pero por ignorancia, y como solamente creemos que la autoridad es la única que viola derechos humanos, bueno, sí, claro, la autoridad es la única que viola derechos humanos, pero la sociedad en general contribuimos a vulnerar los derechos de las personas, ¿no? Sí. Entonces, esas historias son las que de verdad ayudan a construir una visión de país en materia de derechos humanos. O sea, el asunto de los derechos humanos no es un tema de intenciones. O sea, no es yo tengo la buena voluntad de respetar tus derechos humanos. No, pues es obligación. ¿No? O sea, es cultura democrática. Es desarrollo de una sociedad, ¿no? Y en esta parte que dices muy bien, lo dices muy atinadamente, los medios y los periodistas tenemos la obligación de contribuir en la educación de los derechos humanos. Y la educación en derechos humanos incluye el perfecto uso del lenguaje. Ahí no nos podemos dar el lujo ni pretextar libertad de expresión, porque eso es una tontería. Para decirle, ratero a una persona que no es ratera, eso lo decide un juez. No son los negritos, no son personas afrodescendientes. No son los discapacitados, no, son personas con discapacidad. ¿No? O sea, entonces tenemos que aprender como periodistas el uso adecuado
de los conceptos que tienen que ver con derechos humanos, que además no son tan difíciles ni son tantos, son conceptos muy elementales y hay bibliografía sobre eso. Entonces, en la medida que nosotros podamos hacer un trabajo periodístico bien, mejor redactado, documentado, evidentemente la sociedad pues, a eso se va a ir acostumbrando a leer, ¿sí? Pero digo, pues una cosa es que de repente tengamos esa buena voluntad, pero si de repente tú como reportero crees que en tu Facebook puedes retuitear un meme del platanito, bueno, ya olvídalo. No me vengas con, sí, no, es incongruente. Sí, claro. Es incongruente y es tonto, ¿no? O estar ahí aplaudiéndole al artista Julián Álvarez, ¿no? Cuando dice que la mujer no sirve para trapear, ¿no? O sea, de ese tamaño de tonterías los medios no deberían ni siquiera de darle espacio. Ni difusión. ¿No? Ni difusión, ¿no? Pero sí tenemos que hablar con un lenguaje incluyente. Y el lenguaje incluyente es aquel que no vulnera los derechos de las personas. Sí, claro. Otra cosa, Andrés, que puedes decir sobre este tema para, no sé, para los periodistas. Mira, es un tema que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Es un tema que tenemos que seguir reflexionando y dialogando y sin lugar a dudas el mejor espacio siempre va a ser la academia, en las universidades y que hay que hacer foros y conferencias y cuanto más reflexión podamos hacer en materia de esto, de derechos humanos, con periodistas, con gente que no sea periodista, con comunicadores y comunicadoras que llevan años en el activismo en este sentido, para que podamos ir entendiendo cómo hacer una mejor cobertura sobre temas de VIH, por ejemplo, que es una parte muy pequeñita de la comunidad LGBT, por ejemplo, de cómo referirnos a los derechos laborales sin entrar en una controversia legaloide de si los sindicatos chavos, bla, bla, no, o sea, hay otros derechos, ¿no? Porque esta parte de la reforma educativa tiene un matiz de derechos laborales muy interesante que no lo hemos visto demasiado bien trabajado, ¿no? Entonces, necesitamos sí irnos documentando más, ¿no? No pensar que necesitamos periodistas expertos en derechos humanos. Sí, todos los periodistas tenemos que tener conocimiento de derechos humanos y hacer un periodismo con visión de derechos humanos, ¿no?